El sentido común sí existe. De hecho, el sentido común, al contrario de lo que se piensa popularmente, es el sentido más común que existe. Recordemos el dicho popular. El dicho popular reza: el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Dice la gente coloquialmente por ahí cuando alguien hace algo que nos parece inadecuado, incorrecto, impropio, falto de lógica. Pero resulta que no. El sentido común se llama común porque es algo que se comparte entre muchas personas, por eso es común, ¿sí? Es decir, en el comportamiento de las personas hay algo común, en su comportamiento cotidiano, en sus acciones cotidianas, hay algo común que le da sentido, hay algo que le da sentido a ese comportamiento, ¿sí? Aunque pues se ha pensado siempre y se ha vuelto popular creer que cuando se habla de sentido común, como decía, estamos hablando de el actuar correcto, ¿no? Pero resulta que las personas le damos sentido a las cosas que hacemos o que dejamos de hacer. Voy a citar un ejemplo. Que mis estudiantes arrojen papeles en el descanso, en los patios, al suelo, es común. Es común que en las horas del descanso ellos arrojen los papeles al piso y que no los quieran recoger. Para ellos eso es común, porque seguramente consideran, y como lo han dicho en algunas oportunidades, pagan una pensión y una mensualidad para que alguien haga el aseo del colegio y que les recoja los papeles. Esa es la lógica y el sentido que tienen muchos para responder de esa manera y actuar de esa manera. Es decir, que es común para ellos y es normal para ellos, está normalizado pues botar el papel porque alguien me lo recoge porque le estamos pagando. Entonces, ese es su sentido común. Vuelvo a mi ejemplo clásico, el de los biciusuarios, por ejemplo, que no se bajan de la bicicleta cuando cruzan un puente peatonal. Son demasiados, son miles de biciusuarios en Bogotá que no se bajan de las bicicletas para cruzar el puente peatonal. Es decir, eso es común, ese es su sentido común, ¿sí? Y entonces eso me lleva a plantearme unas preguntas más bien como retóricas y esas preguntas como tan profundas y psicológicas y filosóficas. ¿Por qué actuamos como actuamos cotidianamente? Una respuesta corta podría ser simplemente porque los humanos somos así y ya. Actuamos de esa manera porque los humanos somos así. Y eso nos llevaría a la siguiente pregunta. Bueno, ¿y por qué somos así? Una respuesta corta podría darse desde la mitología o desde las supersticiones o el esoterismo de las personas. Pero si nos vamos a responder eso desde las ciencias, el rollo se va poniendo más enredado. ¿Por qué alguien se prostituye? ¿Por qué alguien se hace sicario? ¿Por qué alguien discrimina a otros? ¿Por qué alguien se quita la vida? ¿Por qué alguien es más altruista? ¿Por qué algunas personas se hacen adictas a alguna droga? ¿Por qué algunas personas son dadas al cuidado de la naturaleza y de los animales? ¿Y por qué otras personas no? Hay muchos por qué, ¿no? De por qué las personas somos y actuamos como lo hacemos. Y eso es muy difícil de explicar, por qué actuamos como actuamos. Porque resulta que hay todo un entramado de causas, una serie de variables que confluyen algunas veces y otras veces se alejan. Se trata de una red muy compleja que solo podemos hacer nuestros mejores intentos para darles algunas explicaciones. Pero creemos que algo tienen que ver las emociones en el por qué actuamos de esa manera. Algo tienen que ver las creencias colectivas en el por qué actuamos como lo hacemos. Algo tiene que ver, por ejemplo, el espacio social en el que nos desarrollamos.
algo tiene que ver la influencia de la familia, de los amigos, de los vecinos, algo tiene que ver el idioma, algo tiene que ver el nivel de escolaridad, inclusive algo tiene que ver la arquitectura y la forma de los espacios en los que habitamos, los espacios físicos en los que nos desenvolvemos cotidianamente. No es lo mismo andar por los andenes de 5 metros de ancho en el norte de Bogotá a caminar por las aceras estrechas de Patio Bonito. También tiene que ver lo que se consume en redes sociales, los libros que se hayan leído, todo lo que se consuma tiene que ver, todo lo que consume nuestro cerebro va definiendo una serie de elementos dentro de nosotros que se traducen en acciones. Y cuando consumimos cosas tan comunes entre tantas personas, pues terminamos repitiendo patrones de conducta con los demás. Entonces, esos patrones de conducta podrían, no sé, eso es lo que vamos a tratar de averiguar, podrían estar relacionados con las ideologías de cada uno. Logos es una parte de la palabra ideología y eidos es la otra parte, ¿sí? Podríamos hablar de que ideología, de manera más o menos etimológica, se refiere al estudio del origen de la formación de nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿es posible que todos tengamos ideologías? A riesgo de equivocarnos y a riesgo de equivocarme, yo diría que sí, que ninguno de nosotros escapa de las ideologías. En ese conjunto de ideas que nos hacen creer cosas, que hay mejores formas que otras, inclusive nos hace asumir posturas de manera consciente o inconsciente. Mi postura es mejor que la del otro, ¿sí? Y nos llena como de una fastidiosa autoridad moral sobre las posturas de los demás. Descalificamos al otro porque el otro no piensa como yo pienso. No apruebo la manera en la que piensa el otro. Entonces es posible que la intolerancia esté relacionada con todo este constructo ideológico. Chocamos contra los demás, desconocemos al otro y construimos el yo a partir de los demás, a pesar de precisamente chocar contra los demás. Entonces, pues, en este nuevo año, en el 2023, el equipo Sinergia ha querido seguir profundizando, porque esto es un trabajo de largo aliento, ha querido seguir profundizando precisamente en este asunto de la ideología. Y en este primer podcast del 2023 vamos a brindarles la introducción a ese ejercicio. Pero vamos a tener como eje un texto y los vamos a invitar a ustedes y las vamos a invitar a ustedes allá al otro lado de estas pantallas y les vamos a dejar el texto también para que nos acompañen en la maravillosa y compleja lectura, porque nos vamos a acompañar entre todos de un texto titulado Sublime objeto de la ideología de un autor cuyo nombre voy a pronunciar mal porque no sé muy bien cómo hacerlo, pero Slavoj Zizek. Vamos a trabajar en torno a este texto y vamos a seguir profundizando. En esta segunda temporada de los podcasts de Sinergia, vamos a empezar durante este primer semestre a profundizar en el asunto de la ideología. Y en el segundo semestre vamos a profundizar en el asunto de la educación. Posteriormente vamos a entrelazar esos dos conceptos. Vamos a poner el versus educación versus ideología. Y todo esto sigue siendo trabajo para poder hablar acerca de las razones y el estudio que estamos haciendo, el análisis que estamos haciendo de la cultura de la intolerancia en Colombia y la posibilidad de construir una cultura de la tolerancia en nuestro país. Entonces, este año nuevamente nos acompañan el profesor Enrique, el maestro John
y la profesora Laura. Este año vamos a continuar trabajando muy juiciosos y este es el podcast número 1 del 2023, segunda temporada, primera parte de la segunda temporada. Entonces, muy buenas tardes, equipo, ¿cómo me les va? Muy buenas tardes. ¿Qué se dicen? Bien, bien, aquí preparado para los podcasts que se vienen. Se vienen bastantes podcasts. El año pasado logramos más de 20 podcasts en el año. Estábamos sacando un podcast en promedio cada 15 días y este año tenemos la misma meta. Em, Asimismo, pues tenemos unas particularidades en los podcasts de este año que las iremos presentando en el transcurso de los siguientes encuentros. Entonces, bueno, para iniciar en este ejercicio del día de hoy, en este primer podcast, pues vamos a hablar a partir de una primera pregunta. Y esa primera pregunta, entonces la vamos a trabajar el profe Enrique, la maestra Laura, el maestro John. Vamos a trabajar alrededor de esta primera pregunta y le vamos a dar la palabra primero al profe Enrique. La pregunta es, ¿qué es la ideología? Pero pues para ello me voy a permitir aquí compartir pantalla nuevamente con el ejercicio gráfico que nos va a compartir el profe Enrique. Entonces, tenemos acá listo ya. em, y, profe Enrique, le escuchamos. ¿Qué es la ideología y este asunto? Buenas tardes. Bueno, primero que todo, tú ahorita hablabas del libro de Zizek. Ya por lo menos sé que se pronuncia Zizek, Listo. sobre el sublime objeto de la ideología. Pues quería hablar un poco a grandes rasgos sobre la obra de Zizek, ¿sí? Por ejemplo, esta obra fue la primera obra que escribió este autor y la escribió en el año de 1989. No es una obra sencilla de entender y por lo tanto el concepto de ideología tampoco es un concepto sencillo de entender. ¿Por qué no es sencillo de entender? Y esto voy a hablar a grandes rasgos antes de ir a la respuesta a la pregunta que nos hiciste. No es sencillo de entender porque Zizek, primero, si nosotros analizamos el título, vemos la palabra sublime. De aquí tenemos que recurrir a la crítica del juicio, que es la tercera crítica de Kant, después de la crítica de la razón pura, de la crítica de la razón práctica, en donde habla del concepto de sublimidad. Para Kant, ¿qué es lo sublime? Y este es un concepto que precisamente lo apropia Zizek para hablar sobre lo sublime. Por otra parte, después de Kant, es importante reconocer también el papel que juega Hegel y digamos Zizek va a tomar la dialéctica hegeliana. Digamos estos tres pasos para llegar al absoluto, que son la tesis, la antítesis y la síntesis. Entonces aquí ya vamos viendo qué tan complicado se va volviendo este texto alrededor de un concepto que es la ideología. Bueno, después de Hegel, pues obviamente pasamos al materialismo histórico, y el materialismo histórico, recordemos que hace parte del pensamiento de Carlos Marx. En este sentido, es importante reconocer el papel que juega, digamos, el concepto de alienación o enajenación. Por ejemplo, para Marx, recordemos ahí que para Marx, digamos, el papel del materialismo histórico está centrado en la historia, pero para él, el espíritu no es quien determina la historia, como pensaba Hegel,
sino que la historia está determinada, digamos, por los modos de producción que subyacen socialmente hablando. Pero bueno, eso lo vamos a ir desglosando poco a poco. Y finalmente, otro de los referentes que ya no tiene que ver con un pensador propiamente de la modernidad, sino con un pensador de la posmodernidad, es Jacques Lacan. Jacques Lacan, pues, era un psicoanalista, él tomó muchos de las tesis de Freud, y él volvió, digamos, a retomar el concepto de ego. Entonces, para poder entender el concepto de ideología desde Zizek, también es importante reconocer las tres categorías desde donde analiza la psique, Lacan, que son lo imaginario, lo simbólico y lo real. Entonces, alrededor de todos estos autores es como Zizek construye su obra de El sublime objeto de la ideología. Entonces ya de ahí reconocemos que el concepto de ideología no es un concepto sencillo de entender. Ahora bien, ahora sí voy, digamos, con la respuesta frente a lo que yo pienso de qué es la ideología. Bueno, lo primero es que tú mencionabas ahorita que efectivamente el término ideología pues proviene de dos vocablos griegos que son eidos y logos. Eidos pues es ideas y logos se puede traducir como estudio, discurso o razón. En este sentido podríamos decir que la ideología es el estudio de las ideas. Y es que, digamos, el término como tal vino a aparecer. Sí, aquí voy a hablar un poquitico de historia. El término vino a aparecer en el contexto de la Revolución Francesa. Y el término ideología fue acuñado por un francés, un filósofo francés, que se llamaba Destus de Tracy. Bueno, no sé francés, no sé cómo se pronuncia. Y fue un término acuñado en el año de 1796. Entonces, ¿qué es lo que quería dar a entender frente a lo que se entiende por ideología este autor? Pues él lo pensaba como, él quería fundamentar una ciencia alrededor de las ideas. Para él la ideología se entendía como una ciencia de las ideas. En un sentido amplio, él quería estudiar los estados de la conciencia del ser humano. Y digamos a las personas que se empezaron a apropiar de este concepto, se les empezó a llamar ideólogos, ¿sí? Porque eran los que seguían la doctrina de Tracy. Sin embargo, hoy en día el concepto de ideología ha cambiado muchísimo y a veces, digamos, nosotros percibimos que el mismo concepto tiene connotaciones totalmente negativas. Y estas connotaciones negativas se deben precisamente a Napoleón Bonaparte. ¿Por qué a Napoleón? Porque es que él acuñó el concepto de Tracy de manera peyorativa. Él pensaba que la ideología simplemente se trataba de opiniones particulares. Entonces ahí podríamos decir que la ideología simplemente se reducía a la doxa, a lo que los griegos hablaban sobre la opinión, la diferencia que había entre doxa y epísteme, ¿sí? Entre verdadero conocimiento y simplemente opinión. Pero bueno, viendo este recorrido histórico, pues hoy en día pensamos, o bueno, yo pienso que la ideología efectivamente viene a ser un conjunto de ideas. ¿Y qué se entiende como una idea? Por ejemplo, a nivel axiológico, pensamos que se trata de valores, eh, se trata, digamos, de creencias, se trata de formas de ser, pensar y actuar. Entonces, todo este conjunto de ideas, que puede, obviamente es mucho más amplio, va a caracterizar a una persona, a una comunidad, a una colectividad, a un movimiento cultural, político, a un movimiento económico, religioso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a veces se piensa que la ideología es algo
no sé, contrario, la ideología viene a ser la doxa de nuestro tiempo, ¿sí? La mera opinión. Pero es algo que viene a determinar las acciones humanas, ¿sí? Entonces, por eso también está cargado de ciertas connotaciones negativas. Pero bueno, esto lo vamos a ir escudriñando a medida que avancemos en los podcasts. Entonces, esta es una breve introducción de lo que yo en estos momentos percibo que es la ideología. Muchísimas gracias. A ti, profe Enrique, muchísimas gracias porque nos dejas unos puntos muy interesantes para, digamos, el inicio de la lectura. Antes de iniciar la grabación, les comento a los que nos están viendo y escuchando, estábamos haciendo la comparación de leer este texto con ver una película, decíamos, con leer otros textos. No podemos sentarnos a leer a Zizek y su sublime objeto de la ideología como sin tener un fundamento y saber para dónde vamos, y es lo que nosotros queremos brindar en este ejercicio, que lo vamos a hacer y los estamos invitando a ustedes también, ¿sí? No es que vamos a leernos una novela o vamos a leer un libro, digamos, como por el esparcimiento, sino que vamos a hacer es un trabajo de lectura. Sí, recordemos uno de los podcasts del año pasado cuando trabajamos a Zuletán sobre la lectura. Entonces vamos a iniciar con esas figuras, ¿no? El camello y la rumia de la vaca, vamos a empezar a trabajarlo, ¿sí? Entonces partimos de esta pregunta para luego mirar a ver qué tan cerca estábamos, qué tan lejos estábamos y qué luces vamos a tomar desde ese texto para poder profundizar en esto que es el tema de la ideología, y luego poder empezar a entender por qué este tema es tan relevante en el análisis de la cultura de la intolerancia en Colombia. ¿Por qué la educación es tan relevante a la hora de revisar este asunto de la intolerancia y de la ideología, y cómo todo esto se va entrelazando y cómo todo esto también nos va a dar a nosotros un punto de partida para empezar a hablar de la construcción de una cultura de la tolerancia, ¿sí? La construcción de un hombre, de una mujer, de una persona, de un ser humano, de amplios horizontes, libre, responsable y democrático, ¿sí? Entonces es para poder nosotros aterrizar allá que queremos hacer este ejercicio con ustedes. Pero bueno, entonces, profe Enrique, pues vamos a continuar ahora escuchando, no sé quién quiera agarrarse la palabra, si Laurita o el maestro John, para la pregunta de qué creen o qué pensamos en este momento de qué es la ideología. ¿Quién se le mide? Maestro John, Bueno, empecemos por el maestro. Bueno, entonces, para mi concepto, la ideología siempre ha estado presente sobre la relación social, en que vivimos como individuos en castigo propio por falta de conocimiento y no llevar el concepto a través de las mismas creencias y las manipulaciones a través de la carencia de falta de conocimiento. Entonces vamos a estar siempre rodeados de la intolerancia y viviendo siempre la ideología en carne propia. Pero cuando vamos en base de los cambios a nivel educativo, entonces vamos comprendiendo de que hay que saber convivir en sociedad y no ser individuales en sociedad, porque cuando se juegan individual, entonces es al primero que llegue y al que gane el trofeo por méritos de trampa. Entonces va ajustando, entonces siempre entrando como en la dirección de ir al más ventajoso, entonces va a la intolerancia y llevando su ideología a la manipulación, al que no conoce ni sabe qué es ese tema de la ideología. Y la ideología nos ha llevado en cambios bruscos, en empatía, en el lenguaje, cuando no tenemos ese concepto de que los principios graduales de la vida, y lo decía en antiguos podcasts de Platón, es en la relación de la alegoría. Y esa alegoría es la importancia de lo que hay en la oscuridad y de lo que se vive en la claridad, que es en la transparencia y en la lucidez de cada ser humano cuando convive en paz y en comunión y en relación social.
Y por el momento no estoy haciendo más, pues entonces, gracias. Gracias, maestro John. Me deja unos puntos bien interesantes ahí acerca de cómo hay una relación social en todo este asunto, ¿no? O sea, si vamos a hablar de ideología y analizar la ideología, debemos partir también de una de las ideas de que esto es algo social, ¿no? Nos involucra a todos. Bueno, maestro John, ahora vamos a escuchar a la profe Laura. Laurita, ¿qué es la ideología? Tardes. ¿Qué es la ideología? Regálame un momentico, comparto mi pantalla. Dale, dale. Listo, ya cargó. Listo, regálame aquí, doy presentar. Listo, presentar pantalla completa. Bueno, aquí, regálenme un momento. Listo, Laurita. Pantalla Bueno, completa. yo creo que en podcasts anteriores y podcasts en los que Zuleta ha estado presente, quiero pues de nuevo citar algo que había mencionado y es que de la ideología se parte. Todos los eventos, todo parte, digamos, de la ideología. El hecho de saber que morimos nos lleva a empezar a especular y resolver como ese evento, de saber que morimos y que bueno, ¿para dónde vamos? Entonces ese es como el mayor temor con el que carga un ser humano. Entonces, esto lo lleva, digamos, a empezar a crear eventos, a tener pues imaginarios para evadir, digamos, tratar de evadir este evento o por lo menos tratar o procurar compensar ese evento. Hay una imagen de un grupo religioso, no sé, de un paraíso así bien de niña lo veía y me parecía como bien extraño eso de hablar con los leones y cosas así, me parecía bien cómico. Eh, bueno, y esto de la muerte y esto de la ideología y de decir que de la ideología se parte, en últimas, nuestra biología constantemente nos está diciendo sobrevivir y a toda costa. Entonces, este evento de querer sobrevivir, de querer hacerle como un contrario, no asumir, digamos, ese evento de la muerte, nos ha llevado, además de acuñar pues muchos eventos ideológicos y que no cambian. Por eso pues de alguna manera quise citar ahí a Parménides, porque Parménides es aquello que no cambia, aquello que está estático, aquello que se queda ahí. Él pues hace como la antesala a esto, diferente pues a Heráclito. Entonces, ese hecho de querer sobrevivir nos ha llevado a eso. Pero resulta que alguien más dijo, no, pero eso de solamente que todo se quede estático y que todo esté ahí, eso no puede ser así. Así como las aguas de un río no son las mismas, las aguas de un río cambian cada segundo, cada milésima de segundo. En la medida en que corre ese río, el agua cambia. Al ser humano también le pasa lo mismo. Pero entonces el hecho de empezar como a preguntarse eso, como, bueno, no quisiera ubicar a Parménides como solo en ese evento ideológico, porque pues él también hizo todo un esfuerzo filosófico, pero pues bueno, el hecho de esa inmutabilidad lo dejo ahí por lo pronto, pero pues hacer también el reconocimiento, reconocer pues que la ideología se parte.
Bueno, esas aguas de ese río cambian todo el tiempo, lo mismo sucede para el ser humano, pero de ir a un evento ideológico a la ciencia, el arte y la filosofía, a la ciencia, el arte y la filosofía, es un evento que nos permite como ahondar en otros escenarios, de permitirnos que esos escenarios pueden cambiar, pueden ser diferentes, como lo había mencionado, como lo cita en algún momento Rafael Echeverría respecto de lo que mencionaba Heráclito, de que las aguas de un río no son las mismas, pero no son las mismas en el caso pues de la ciencia, el arte y la filosofía, porque pues se introducen esfuerzos, se asignan tiempos, para reconocer cómo realmente no son las mismas y que estamos pues en un cambio constante. Entonces esto se hace a través pues vuelvo y la cito, la ciencia, el arte y la filosofía. Por ejemplo, quiero pues citar como un ejemplo de eso, la ideología nos ha llevado a los colombianos, a eventos microdogmáticos. ¿Por qué? Porque ha sido tan cruel la manera en cómo han vulnerado, digamos, nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades primarias para sobrevivir, que se crean microdogmatismos. Y esos microdogmatismos, en este momento, considero que en este momento en Colombia están aflorando por esa necesidad, digamos, de sobrevivir a toda costa. Estos microdogmatismos no solamente en el centro democrático o también en el pacto histórico, cada uno tiene como su modelo y cada uno quiere pues como resolver sus necesidades de manera particular, de manera individual, olvidándose pues de un proyecto principal que es lo público, que es el pueblo en últimas. Entonces esas necesidades si en Colombia logramos resolver esas necesidades primarias, que son pues vivienda, alimentación, vestido, que son así, mejor dicho, las básicas. Espero no me falte, o bueno, de pronto me faltará alguna. Hacer ese reconocimiento nos lleva a decir, bueno, si resolvemos esto, vamos a tener, digamos, tiempo para pensar en otras cosas que nos permita reevaluarnos o, mejor dicho, potenciarnos como colombianos. Pero un colombiano, por ejemplo, una mamá que sale a buscar como lo citan hace poco, el 70% de las madres de Colombia son madres cabeza de familia. Esas mamás, ¿será que tendrán tiempo para pensar en el país, para pensar en el medio ambiente, para pensar en salir de eventos ideológicos, para pensar en Parménides, en Heráclito, en cosas, digamos, de este tipo que si todos lo pudiéramos hacer, que si todos tuviéramos espacio para hacerlo, sería diferente? Estas mamás, para el tiempo, para lo único que les alcanza, es para resolver las necesidades básicas, las necesidades primarias, de tal manera que son muy pocas las familias en Colombia que tienen o que cuentan con la posibilidad de una sobrevivencia decente.
Ir a esto me parece que pues es como la clave salirnos, digamos, de esos microdogmatismos, invitar, digamos, a los diferentes partidos políticos, no eliminarlos, que sigan ahí, es clave la diferencia, tener pues diferencias, pero que vayan, digamos, de orden público, resolviendo las necesidades del pueblo realmente. Mi invitación, digamos, es a tratar de consolidar realmente un proyecto que sea pues para el pueblo, y no de resolver pues las necesidades de manera particular, de manera individual, como lo han venido haciendo de manera constante y sonante. Bueno, aquí quiero pues presentar algo de los objetivos de desarrollo sostenible, y es si realmente logramos esto, si realmente Colombia se une, digamos, a esto, pensar, digamos, en un mundo sostenible sería diferente. Pensar en un mundo que se piense en el otro, que se respete al otro, que se acepte la diferencia, que mi palabra no vale más que la del otro no, sino que ambos podemos tener elementos. Sería digamos, la mejor apuesta que se puede hacer. Hoy escuchaba algo que decía, bueno, talaron el bosque de amazónico en la parte, digamos, de Brasil. Pero es que Brasil tiene extensiones de tierra, eso a ellos no les pasa nada por eso. Y entonces yo decía, pero es que Brasil, Colombia, por ejemplo, cito esos dos eventos, no debe pensar solamente en Colombia y en Brasil, como país de manera individual. Ellos deben de pensar por el mundo, por el mundo. Colombia cuenta con una biodiversidad enorme, igual que Brasil. Entonces, ¿cómo hacer esa invitación? O mejor dicho, realizo esa invitación de que cada uno de los países piense es no solamente de manera individual en su país, sino por el mundo. Eso es decir, bueno, talaron tantas hectáreas, eso a ellos no los toca porque son muy grandes, pero es que es pensar en la biodiversidad que se le quita al mundo, no solamente a ellos. Esa es como mi invitación, es empezar a ver no solamente para mí, cuando uno se ajusta a un evento ideológico fuerte, se parte, digamos, también desde la individualidad, desde la particularidad de cada uno, desde las necesidades de manera independiente. Y si se ve, digamos, desde la ciencia, el arte y la filosofía, ya se piensa en el otro, se ve al otro como un igual, y no como menos o solamente con el signo, digamos, monetario. Muchas gracias, profe Mario, gracias, profe Enrique, maestro John. Vuelvo y digo, este concepto es un concepto que pues hasta ahorita pues estoy como en ese proceso de construir, digamos, ese discurso para esto. Trato, digamos, como de ubicarlo desde algunas figuras. De pronto tengo muchos eventos sueltos que estoy tratando como de unirlos, de tratar de hilar el discurso, pero pues eso solamente se logra, y como todo, con espacios, tiempos y esfuerzos. En eso me encuentro. Muchas gracias. No, Laurita, a ti. Es que efectivamente, por eso nosotros estamos haciendo este ejercicio el día de hoy, porque la idea es
Y voy a citar una digamos, de las frases que a veces nosotros mencionamos acá en el grupo, muy conocida por muchas personas, y es: la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿sí? Entonces, si nosotros pretendemos hacer este ejercicio, pues nosotros también nos tenemos que dar la pela. Por eso estamos poniéndole el observador al actual momento en el que nos encontramos en relación con el conocimiento y lo que manejamos nosotros acerca de lo que es la ideología, ¿sí? Para luego de empezar a trabajar a Zizek y empezar a hacer ese ejercicio laborioso del camello y la rumia y todo eso, poder nosotros profundizar más, y cuando volvamos a revisar este podcast dentro de varias semanas, lo ideal, la meta, es que hayamos construido ya una mejor estructura de conocimiento alrededor de lo que es este concepto de la ideología, que tengamos muchísimos más elementos, y es la invitación. Son 300 paginitas nada más, y como decía el profe Enrique, pues tenemos que armarnos de una cantidad de elementos, y por eso hay que revisar en algunos momentos a Kant, hay que revisar unos momentos a Hegel, hay que revisar unos momentos a Marx, hay que revisar unos momentos a Lacan, ¿sí? Porque son digamos, los puntos, los anclajes o las piedras angulares sobre las cuales se construye todo el discurso que elabora Zizek en el texto Sublime Objeto de la Ideología, ¿sí? Entonces, es para hacer un ejercicio guiado y un ejercicio que nos permita más profundidad. Entonces, bueno, parte de lo que nosotros queremos hacer en esta segunda temporada es invitarlos e invitarlas a algunas otras, algunos otros lugares de la web, algunos otros lugares de ese mundo virtual. Y entonces vamos a partir hoy haciendo una invitación. Antes de eso, les voy a dejar la pregunta para que la vayan pensando, y luego entonces damos las respuestas para hacer el cierre, ¿no? La segunda pregunta que pretendemos nosotros trabajar como punto de partida ¿es positivo o negativo tener o seguir ideologías? ¿Es positivo o negativo tener o seguir ideologías? Bueno, esa es la pregunta que vamos a dar un primer atisbo de respuesta en la segunda parte, pues porque ahora vamos a hacer publicidad, ¿sí? Y esto no es de los de Patreon, tranquilos, no vamos a solicitar acá el apoyo y al final del video empezar a decir gracias a nuestros Patreons, ¿sí? Como hace Ley Rincón, no, pero sí los queremos invitar acá. Curiosamente, por el placer de aprender, gratis, divertido y con respaldo real. No vamos a estar, digamos, en un lugar lleno de fake news y de terraplanistas. Por el contrario, aquí tenemos de una manera muy agradable, muy interesante. Esta es la página web de Curiosamente, pero vamos a ir al canal de YouTube. El canal de YouTube de Curiosamente, que es un canal de divulgación científica, nos brinda la siguiente descripción muy sencilla. Dice: ciencia y cultura por el placer de aprender. Una invitación para las mentes curiosas a despertar el sentido de la maravilla que solo el conocimiento puede dar. Nuevos videos cada domingo a las 8 de la mañana, eso es hora México. Y pues allá manejan dos horarios, entonces pues bueno, hay que tener eso en cuenta si quiere uno estar, pero pues uno se puede suscribir. Ellos sí manejan lo de Patreon y sus diferentes mecenas, pero uno solamente con suscribirse y activar la campanita le van a llegar las notificaciones cada vez que ellos divulguen un video. Entonces, en la página web podemos nosotros encontrar diferentes categorías de lo que ellos trabajan en sus videos y en su material educativo. Esto es un aula virtual a la que uno puede acceder en cualquier momento. Manejan un lenguaje que es fácil de entender prácticamente para cualquier persona. Es en español, subtitulado.
en sus videos colocan los referentes bibliográficos de donde ellos obtienen la información para que nosotros podamos ir a corroborar y revisar y ampliar la información. Entonces, no sé, nuestro cuerpo, el cuerpo humano, entonces si uno accede allí a una cantidad de material, ¿sí? Videos, a partir de preguntas, ellos manejan preguntas o manejan de pronto, digamos, tops, 12 vestigios evolutivos en tu cuerpo. Rábano vence al colesterol, científico mexicano lo confirma. O ¿qué es el amor? San Valentín, estos días, ¿no? Que viene el 14 de febrero, el día de San Valentín. Y así una cantidad de preguntas y curiosidades que dan la razón de ser del nombre, ¿no? No es un nombre trivial, sino precisamente hay muchas preguntas que los niños, los adultos y los ancianos pueden tener y podemos tener siempre, y ellos se encargan de buscar los referentes científicos para poder darnos respuestas en unos videos muy agradables, con un material didáctico muy, muy chévere. Entonces, vamos a dejar los enlaces en este video, tanto de Curiosamente, de la página web, como del canal de YouTube. Asimismo, también les vamos a dejar el enlace del Drive, en donde ustedes van a poder conseguir el texto de CISEC y que podamos nosotros pues hacer esa lectura en conjunto, ustedes allá, nosotros acá, y empezar ese trabajo guiado y hacer ese trabajo en equipo de construcción de conocimiento. Entonces, esa es la publicidad que traemos para hoy. En el próximo podcast traeremos más publicidad de esta naturaleza. Pero bueno, vamos a lo que te truje, como diría Homero Simpson. Tenemos la pregunta: ¿es positivo o negativo tener o seguir ideologías? Entonces el profe Enrique me decía que le gustaría responder esa pregunta a partir de una segunda diapositiva. Entonces voy a permitirme acá compartir pantalla, precisamente para, perdón que acá, a ver, ahora sí, permítanme. Una segunda diapositiva que el profe Enrique tiene preparada para poder organizar su respuesta para esta pregunta. ¿Listo, profe Enrique? Listo. Bueno, recuerdan que la última vez yo les dije que Napoleón Bonaparte había desvirtuado de alguna forma el concepto de ideología y lo había acuñado de forma peyorativa, es decir, centrándose simplemente a decir la ideología se reduce a opiniones particulares. Pues resulta que desde la filosofía, la ideología se puede analizar desde una función negativa y desde una función positiva, ¿sí? Voy a hablar primero de la función negativa, porque fue, digamos, este significado de ideología que llegó hasta Marx, ¿sí? Y Marx habla sobre la ideología en un texto que se llama La ideología alemana. ¿Por qué lo va a tomar como una función negativa? Porque Marx va a decir que la ideología simplemente se entiende como una falsa conciencia, y siendo una falsa conciencia no nos permite a los seres humanos ver las cosas tal cual son en realidad. Es decir, la ideología en este sentido adquiere una connotación negativa. Es algo que nos priva de lo real, ¿sí? Entonces, la ideología se encarga de desvirtuar la realidad. Por lo tanto, para Marx, si no existe una conciencia, pues no puede haber una conciencia de clases. Recuerden que él trató de hablar de que existe, él habló de la conciencia de clase al decir que hay una dicotomía a nivel social, digamos, entre el proletariado y la burguesía. Eso es generar conciencia de clase. Pero la ideología nos está privando de esa realidad que subyace, es decir, para la ideología todo esto se niega. Entonces, si no existe esta conciencia de clase, entonces se va a permitir entonces legitimar el poder de una clase dominante
sobre una clase dominada. En este caso, los burgueses contra los proletariados. Otra de las características de la ideología, viéndola desde esta función negativa, es que se acerca mucho al concepto de alienación o enajenación. Estos conceptos son fundamentales en Marx. ¿Por qué? Porque son conceptos que de una u otra forma toma Marx de la filosofía de Hegel, pero él las va a aplicar al materialismo, ¿sí? Para Marx, este concepto de alienación se refiere a que el ser humano no es uno mismo, sino que hay ciertos elementos que han sido eliminados de su subjetividad, ¿sí? Entonces, la alienación en este sentido se habla como la pérdida de algo, como la pérdida de una propiedad del sujeto, ¿sí? Por ejemplo, el sujeto pudo haber perdido su capacidad moral, pudo haber perdido su capacidad de razonar, ¿sí? Entonces a esto se le conoce como alienación. Entonces, hagamos nuevamente el recorrido. La ideología nos priva de la realidad, desvirtúa la realidad. Como nos priva de la realidad, entonces no hay conciencia de clase. Si no hay conciencia de clase, entonces se puede legitimar el poder de unas personas que pueden dominar sobre otras, ¿sí? Ya esto es lo que se le conoce como alienación. Entonces, ¿qué va a pasar con esta pérdida de propiedad, ¿sí? Al darse esta alienación, pues va a pasar a ser parte de esa otra persona que nos puede dominar. Entonces, por eso es que Marx ve a la ideología como una función negativa. Pero también la ideología tiene una función positiva, ¿sí? Y esto es en contraposición a Marx, y esta perspectiva, esta función positiva, la vamos a ver desde la perspectiva de Louis Althusser, que fue un filósofo francés del siglo XX. Entonces, ¿en qué radica esta función positiva? Digamos, para Althusser, bueno, hay que decir que este tema de la ideología, para entenderla como función positiva, se encuentra en la obra de Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Entonces, para él, la ideología no va a ser simplemente una falsa conciencia o enajenación, como pensaba Marx, sino que para Althusser la conciencia va a ser algo inherente al ser humano, ¿sí? Para Althusser, por ejemplo, los seres humanos, cualquier actividad que vayan a realizar, siempre está mediada por una ideología, ¿sí? Entonces, por eso es que Althusser, digamos, nosotros hemos escuchado en la historia de la filosofía que se habla de que el ser humano es un ser racional o el ser humano es un ser simbólico. Pues Althusser va a decir que el ser humano es un animal ideológico por naturaleza, porque la ideología es algo inherente al ser humano. Por eso es que, como decía Laura, nosotros partimos de la ideología a la hora de ejecutar cualquier actividad. Entonces, acá hay una función negativa y una función positiva de la ideología. Muchísimas gracias. No, Enrique, a ti porque nos empiezas a dar esos puntos tan importantes para poder atacar o abordar, como se quiera, al texto, ¿no? Ya va uno con unas ciertas luces, ¿sí? No con prejuicios ni nada, porque no podemos caerle al texto con prejuicios, sino que tenemos que caerle al texto precisamente con la disposición para el aprendizaje, ¿no? Porque es un ejercicio de aprendizaje. Bueno, maestro John. ¿Será que es positivo o negativo tener o seguir las ideologías? ¿Su merced qué opina sobre eso? Pues para el concepto, pues quien sigue la ideología nunca la vamos a apartar porque es como un negocio que tiene lucrativo a través de población. Entonces, doctrina
y idolatra y idealiza a la persona. Entonces lo va a tener siempre como una herramienta básica para sí mismo, o sea, para beneficio propio. Pero, ¿qué pasa? La ideología adoctrina, domina, y la filosofía libera a través del conocimiento y el esfuerzo de cada individuo propio, en lógica de estructurar el sentimiento de cómo lo puede discernir el lenguaje que le aplique empáticamente. Pero cuando se lleva a la intolerancia, entonces la otra persona está todavía alimentándose de su propia ideología. O sea que entonces va siempre al cuestionamiento propio. Lo que hablábamos en términos y en podcast anteriores, de que siempre va a haber un libre pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque ya va en base de la filosofía. Pero cuando es crítico en dirección mediático, entonces está siendo manipulado en ideología en todo momento. O sea que entonces son dos frases que van a estar siempre permanentemente en el ser humano. Y me les despido y muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro John, por esos puntos tan importantes que nos presenta, ¿no? O sea, nos habla de la doctrina, del dogma, de la idealización, inclusive de la instrumentalización del ser humano a partir de las ideologías, ¿no? Muy relacionado con lo que nos mencionaba el profe Enrique en su respuesta. Y cómo la filosofía realmente sí puede generar ese pensamiento crítico que libera a los seres humanos. Y sí, parece que la ideología, de alguna manera, y de acuerdo con lo que nos plantea el maestro John, es materia prima o nutriente para la intolerancia. Pero hay que ahondar más en el asunto porque yo presento unas preguntas retóricas antes de darle la palabra a Laurita, para que nos dé su opinión acerca de si es positivo o negativo tener o seguir alguna ideología, y es: ¿será que se puede hacer consciente la ideología? Y si hacemos consciente la ideología, ¿qué pasaría? Como cuando uno hace consciente el inconsciente, cuando uno hace consciente el trauma empieza a comportarse de una manera distinta. ¿Será que si uno hace consciente la ideología se empieza a comportar de una forma diferente? No sé, se me viene eso a la cabeza, ¿cierto? Pero aquí va el asunto. ¿Cómo va a cambiar nuestro discurso desde hoy, desde este momento en el que estamos grabando el podcast y vamos a iniciar este ejercicio, hasta el momento en el que terminemos nosotros de hacer el ejercicio? ¿Y cómo le irá a cambiar el pensamiento y la estructura a las personas que con nosotros van a hacer el proceso allá al otro lado de las pantallas? Esa es la invitación y es lo bonito que les proponemos para este ejercicio pedagógico. Bueno, Laurita, entonces, ¿tú qué opinas? ¿Es positivo o negativo tener o seguir alguna ideología? Bueno, yo quiero mencionar primero que a nosotros nos inauguran dos eventos, y es la muerte y la vida. O sea, sobrevivir a toda costa, eso como que está en nuestro ADN. Yo no sé si en algún momento ustedes han visto las cucarachas cuando uno las va a matar, que ellas se mueven y corren por todo lado, bueno, con tal de no dejarse matar. Por cierto, no nos hemos reconciliado con el asco, entonces recurrimos como a ese evento y no vemos sus cualidades proteicas. Seguridad, soberanía alimentaria. Bueno, a partir, digamos, de hablar de esto de las cucarachas, bueno, si la cucaracha, así como de pronto lo hacemos nosotros frente a un evento así, que ponga en riesgo nuestra vida, si la cucaracha estableciera, digamos, un discurso y una acción que le permitiera o me respeta, o por lo menos agredir, o consciente de que agrede porque le están haciendo daño, yo no sé hasta dónde, digamos, yo ese mundo ese mundo consciente o inconsciente no lo he explorado, pero quisiera pues evaluar el discurso de la cucaracha.
las acciones de la cucaracha, como los discursos que nosotros fomentamos y esas acciones que fomentamos con tal de sobrevivir. Cuando se hacen desde ese punto solamente discurso y acción y se queda como en ese mismo evento, desde el evento de Parménides, un discurso que no cambia, que sigue siendo el mismo, que genera sí un resultado, porque frente a toda acción hay un resultado, pero nosotros no ponemos como ese observador, como lo plantea Rafael Echeverría, frente a esos resultados respecto a esas acciones. Si nosotros no ponemos ese observador, para mí es un evento pues ideológico, porque pues no se está pensando pues tal vez desde la individualidad y no en el grupo. Muchas veces pensar en esa individualidad somete al individuo, lo vuelve esclavo pues de sí mismo, y no nos ubicamos como en el hecho de pasar como al otro lado, de pasar. Nos quedamos ahí, Parménides, y no pasamos al otro lado, que sería la visión heraclitiana de Heráclito, y es partir, digamos, de la filosofía, sí, si bien es cierto, de la ideología se parte. A la filosofía, al arte y a la ciencia se llegan cuando se observan esos resultados fruto, digamos, de un evento ideológico. Entonces, como decía, mencionan, la apuesta es por buscar no distanciar la filosofía de la práctica, buscar no distanciar la filosofía de la práctica. Para mí un evento, digamos, porque primero la filosofía, la ciencia y el arte, esos eventos que científicos y demás son parte, digamos, de lo práctico, después de todo un pensamiento filosófico, de preguntarse el porqué de cada cosa, el porqué, el cómo, el cuándo, digamos, poner ese observador es clave. Si es positiva o negativa, queramos o no, considero hasta ahorita, espero no, de ahí partimos. Sí, le estamos poniendo, gracias, Laurita. Como tú bien lo mencionas, le estamos poniendo el observador a lo que en investigación podríamos llamar como nuestro estado del arte, ¿no? O sea, cómo partimos en este ejercicio y a dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Sabemos que este se nos fue un poquito largo, pero pues lo pueden escuchar allá ustedes en dos partes. Sí, tranquilos, vea, mientras usted va lavando la loza, como escuchando un audiolibro, usted pone el celular ahí al lado del platero, le sube el volumen, y mientras usted va preparando la comida, mientras usted va lavando los platos y organizando la cocina, pone el podcast, entonces va escuchando y todo eso, y le invitamos a hacer la lectura de Sublime Objeto de la ideología de Zizek, para que hagamos este ejercicio pedagógico, y pues le invitamos también a www.sinergia.com.co. Nuevamente vamos a dejar el enlace, vamos a dejar los enlaces completicos en este video, como hacen los creadores de contenido. Aquí abajito, dele a la campanita ahí para que le avise. Entonces, y que sigamos en este ejercicio. Nada, un saludo a los Patreons. Ah, no, esto es en otro. Cuídense mucho, profe Enrique, mil gracias. Profe Laurita, muchísimas gracias. Maestro John, muchísimas gracias. Y nos encontramos entonces en un par de semanas para ponerle el observador a esa primera parte del texto de Zizek. Un abrazo y excelente resto de día. Nos vemos. Bueno.
Gracias. Bye bye.